Mi futura esposa me engañó con mi padre, quedó embarazada y trató de convencerme de que el bebé era mío. Soy un hombre de 30 años que estaba comprometido con una mujer de 27 años. Para entender mejor, aquí está la historia de fondo. Sue, nombre cambiado por propósitos de este artículo, y yo nos conocimos en la fiesta de compromiso de un amigo. Ella era una mujer impresionante, rubia, alta, delgada y hermosa, con un gran sentido del humor que me mantuvo entretenido mientras estábamos en la fiesta de compromiso de mi amigo. Pronto comenzamos a salir y supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Le propuse matrimonio y le pedí que se mudara conmigo, pero ella estaba reacia a hacerlo, así que pensé que era porque no quería perder su independencia. Usualmente pasaba más tiempo en su lugar que en el mío. Ella vivía en la ciudad mientras que yo tenía una casa en los suburbios que estaba casi pagada. No me importaba porque eso significaba que podía pasar las noches en su apartamento en lugar de conducir de regreso a casa. Ella era enfermera y yo tenía que quedarme solo en su apartamento las noches que ella tenía turnos tarde. Entendí que no estaba lista para mudarse conmigo porque perdería ciertos privilegios. No tenía coche y desplazarse habría sido muy difícil para ella. Ella quería que me mudara con ella, pero como dije antes, ya había pagado casi toda la hipoteca de mi casa. Su apartamento también era demasiado pequeño para nosotros dos. Luego vino el COVID y, debido al confinamiento, decidió mudarse conmigo. Como trabajador esencial, estaba fuera la mayor parte del tiempo mientras yo me quedaba en casa. Soy ingeniero de software, así que podía trabajar desde casa debido a la pandemia. Pusimos nuestros planes de boda en espera. Mi padre había volado para estar allí para la boda y terminó quedándose atrapado. No tenía que ir a trabajar, así que terminó alquilando el apartamento de Sue, ya que aún estaba vacío y ella no estaba lista para dejarlo ir. Es importante señalar que mi padre y yo no estábamos realmente cerca en ese momento, pero estábamos bien. Abandonó a mi madre y a mí cuando yo todavía era un adolescente para estar con su secretaria, que solo tenía 6 años más que yo. Superé el resentimiento de su partida, ya que no escatimó en la manutención de los hijos, simplemente no estaba interesado en permanecer en mi vida. Cuando estaba en la universidad, mi madre murió y él apareció en el funeral. Me dijo que aún se haría cargo de mis necesidades y que no tenía que dejar a mi padrastro si no quería. Mi padrastro estaba de acuerdo con que me quedara y mi padre continuó pagando mis gastos de vida hasta que terminé la universidad. Nos reuníamos siempre que venía a cenar o almorzar, la mayoría de las veces estaba con diferentes mujeres que parecían tener mi edad o menos. No aprobaba, pero tampoco me importaba, pensaba que no era asunto mío. No estaba casado ni en ninguna relación comprometida. Solo quería dar un trasfondo de mi relación con mi padre antes de continuar con mi historia. Cuando se levantaron las restricciones de confinamiento, Sue tomó una gran decisión, quería dejar su trabajo para hacer una transición de carrera hacia la tecnología. Me dijo que estaba agotada de su trabajo. Yo ganaba un salario de 6 cifras, así que podía cubrir nuestros gastos de vida sin ningún problema. Decidí ayudarla ofreciéndome a cubrir sus costos de vida. Ella pagó sus clases por sí misma. Cuando comenzó a quedarse en casa conmigo, le conseguí un espacio de trabajo junto al mío para que pudiera asistir a clases mientras estaba sentada a mi lado. Pasábamos mucho tiempo juntos y algunas noches invitábamos a mi padre a cenar también. Mi padre decidió que le gustaba quedarse en la misma ciudad que yo y que no tenía planes de irse nuevamente. No me molestó su decisión ya que no estaba entrometiéndose en mi vida. Más tarde descubrí que era porque había conseguido una nueva novia con la que estaba bastante serio. Para contextualizar, mi padre es un hombre rico. Heredó algunas acciones importantes de sus padres y tuvo la paciencia de esperar hasta finales de los 40 para venderlas. Las acciones valían bastante dinero y también tenía un trabajo como ejecutivo en una empresa multinacional, así que ganaba bastante. Tan pronto como comencé a acostumbrarme a mi nuevo estilo de vida, recibí un ascenso en el trabajo. Aunque aún trabajaba desde casa, también tenía que ir ocasionalmente a la oficina. Siempre estaba feliz de volver a casa para encontrarme con Sue. Estábamos teniendo mucho sexo durante nuestro tiempo libre. Sue comenzó a ponerse ansiosa, se sentía encerrada en casa, así que después de hablarlo, decidió conseguir un trabajo de medio tiempo en su antiguo lugar de trabajo. Era una enfermera temporal, así que no estaba tomando tantos turnos y estaba ganando más de lo que había ganado antes. Todavía tomaba clases en línea, pero no con la frecuencia que lo había hecho antes. 3 meses después de comenzar a trabajar nuevamente, comenzó a quejarse de estar demasiado cansada. Se veía exhausta también.
Le daba masajes cuando podía y le aconsejaba que se tomara un tiempo libre del trabajo para que pudiera descansar. Me dijo que no podía porque nadie podía cubrir sus turnos y quería tomarse un tiempo libre. Lo dejé pasar. Luego comenzó a llegar a casa con cosas caras que había comprado. No sospechaba realmente de sus compras porque a ella siempre le había gustado comprar mucho. Antes de comprometernos, siempre se estaba privando de comer solo para poder comprar ropa y zapatos de diseñador, así que supuse que podía pagar todas esas cosas porque no tenía que preocuparse por los gastos de vida. Poco a poco comenzó a tomar más y más turnos hasta que su horario volvió a ser como antes. Apenas la veía ya que sus días libres coincidían con los días que tenía que ir a trabajar y ella se iba a trabajar mientras yo aún estaba durmiendo y llegaba justo antes de que me fuera a dormir. A pesar de su apretada agenda, aún encontrábamos tiempo para hacer el amor. Comenzamos a planificar nuestra boda 6 meses después de que ella comenzó a trabajar. Ella redujo significativamente su carga de trabajo para, en sus palabras, permitirnos enfocarnos más en la planificación de la boda. No tuve problemas con eso y seguí adelante con sus planes. Estaba demasiado ocupado con el trabajo para prestar atención a los planes de la boda con ella. Confiaba en sus decisiones. Luego, una noche llega a casa y me dice que está embarazada. Estaba extasiado, le compré un montón de cosas y la llevé a cenar con mi padre y su nueva novia, quienes estaban tan emocionados como yo. Sue decidió dejar su trabajo para poder ser una madre que se queda en casa y estuve de acuerdo con eso. Para entonces, ya había terminado de pagar la hipoteca y estaba en una muy buena posición financiera. Podía proveer perfectamente para mi familia. La vida era buena para nosotros. Volvía del trabajo y Sue me contaba todo sobre su día y los preparativos que había estado haciendo para la boda. Noté que mi padre casi siempre pasaba el día con ella de una forma u otra. Me alegraba, significaba que se llevaban bien. Lo que no sabía era que ella siempre me contaba sobre pasar el día con él para poder encubrir sus rastros. Cuando llegó la factura del teléfono del mes, noté que ella casi siempre estaba al teléfono con él. Estaban enviándose muchos mensajes de texto de ida y vuelta. Ahora, sabiendo lo que estaba pasando entre ambos, me siento tan estúpido y enojado. Comencé a sospechar cuando Sue seguía llegando a casa con bolsas de compras de tiendas de lujo. No se suponía que tuviera tanto dinero ya que no estaba trabajando más y no estaba gastando mi dinero. Intenté preguntarle cómo estaba obteniendo el dinero para comprar todas esas cosas y me dio algunas respuestas vagas. Mi detector de mentiras estaba al máximo, así que decidí investigar. Ella debió haberse dado cuenta de que sospechaba de ella porque dejó de traer cosas nuevas a la casa, pero noté que lucía un bolso nuevo o zapatos nuevos que no había visto antes, y me di cuenta de que aún estaba comprando cosas caras. Revisé su bolso y encontré un recibo de la última vez que había ido de compras. Había sido 2 días antes y descubrí que no había comprado esas cosas para ella misma. El nombre de mi padre estaba en el recibo como el comprador. Cuando llegó, la confronté sobre el recibo y me dijo que mi padre había necesitado ideas para comprarle un regalo a su novia y ella le había dado consejos. Como recompensa por su ayuda, él le había comprado esas cosas de la tienda. Su explicación parecía plausible, pero las cosas no cuadraban. No había manera de que mi padre gastara unos $5,000 en mi prometida solo porque ella le había ayudado a elegir un regalo. Empecé a pensar en todo y luego me di cuenta de que mi prometida y mi padre encontraron la manera de pasar casi todos los días juntos. Mi padre estaba pasando más tiempo con Sue que con su propia novia. No tenía mucho en qué basarme, pero estaba seguro de que algo definitivamente estaba pasando entre ambos. Comencé instalando un rastreador GPS en el auto de Sue para saber a dónde iba cada vez y secretamente instalé cámaras en todas las habitaciones de la casa. La primera semana no obtuve nada de ellos, los únicos lugares que visitó fueron los médicos y el supermercado. Esperé, razonando que era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran algo fuera de lo común. La oportunidad que estaba esperando llegó cuando Sue olvidó su teléfono en casa mientras hacía una rápida visita a la tienda. Conocía la contraseña de su teléfono, pero nunca lo revisaba sin motivo. Descubrí que había cambiado la contraseña. Devuelvo su teléfono y espero a que regrese. La estudié durante otra semana para obtener su nueva contraseña, y lo hice, y luego esperé una oportunidad para tener su teléfono en mis manos. Esta vez, dejó el teléfono sobre la mesa de café mientras iba a bañarse. Fui a su aplicación de mensajería, pero no vi nada allí, así que empecé a revisar sus aplicaciones de redes sociales. Di en el clavo en WhatsApp. Había estado borrando sus chats con él, así que realmente no obtuve mucho,
pero le había enviado fotos provocativas de sí misma esa misma tarde con el mensaje todo tuyo, papi. Mi padre aún no había respondido, pero eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre y mi prometida estaban engañándome a mis espaldas. Los siguientes días fueron un infierno para mí. Tomé una licencia del trabajo y decidí ir de campamento para despejar mi cabeza. La noche antes de que supuestamente me fuera, vi el teléfono de Sue tirado de nuevo y se me ocurrió una idea. Instalé una aplicación en su teléfono que me mostraría todos sus mensajes en tiempo real y la configuré para recibir notificaciones cada vez que usara WhatsApp. Empaqué mis cosas esa noche y me dirigí a un hotel en la ciudad donde me dediqué a beber durante el día. Al día siguiente, tenía resaca, pero gané algo de claridad. Si quería llevar esto hasta el final, necesitaba obtener todas las pruebas posibles. Revisé su teléfono en tiempo real y vi que había enviado un mensaje a mi padre casi tan pronto como dejé la casa. Después de 2 horas, vi el auto de mi padre entrar en mi entrada a través de las cámaras que había instalado. Mi futura exprometida salió a recibirlo con un abrazo y un beso. Llevaba una bata y cuando se la quitó, me rompió aún más el corazón. Era el conjunto de lencería que le había comprado para San Valentín. Todavía no lo había usado en mi presencia y lo estaba usando para mi padre. No podía dejar pasar esto, ambos tenían que pagar por traicionarme. Grabé su encuentro y mantuve el archivo oculto en mi nube. Sue no tenía razón para revisar, así que no podía saber que estaba al tanto de ella y mi padre. Dejé de beber y comencé a pensar en cómo arruinarlos a ambos. Todavía teníamos 3 meses para elegir nuestra fecha de boda y tenía que terminar las cosas antes de eso, porque no había manera de que pudiera casarme con ella de nuevo. Descanso terminado, regresé a casa el tercer día como había planeado. No había señales de mi padre ni de que hubiera estado allí. Ella me recibió con entusiasmo e intentó iniciar el sexo, pero simplemente la rechacé. Solo estar en la habitación con ella me repugnaba. La miré esa noche mientras dormía, preguntándome cómo se sentía bien mintiéndome en la cara y por qué. Miré a mi alrededor en la habitación, ahora había cosas nuevas, cosas que no habría notado si no hubiera estado atento a ellas. Había un nuevo abrigo de invierno que sabía que ella no podía haberse permitido por sí misma y adiviné que mi padre se lo había comprado. La observé dormir un poco más y contemplé rodear su cuello con mis manos, parecía muy tentador. Revisé sus otros mensajes y resultó que había estado hablando con otros 3 hombres antes de que mi padre entrara en escena. Todos eran hombres mayores que tenían mucho dinero. Revisé su teléfono y encontré videos de ella realizando actos sexuales con esos hombres. La última vez que había hablado con alguno de los hombres fue antes de mudarse a mi casa. Ahora estaba claro que la única razón por la que había rechazado mudarse conmigo en primer lugar era para tener tiempo y privacidad para dormir con otros hombres. Explicaba la mayoría de los turnos adicionales y por qué había querido volver a trabajar tan pronto después de jubilarse, también explicaba las compras caras que había estado trayendo a casa. Lo triste de todo el descubrimiento fue que siempre le compraba cosas caras como regalos porque sabía cuánto le gustaban y quería que dejara de privarse de comer. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes y los imprimí. Escondí los videos que obtuve y los puse junto con el otro de ella acostándose con mi padre. El primer paso de su venganza fue hacerla financieramente dependiente de mí. Le dije que había estado descuidándola y que iba a comenzar a prestarle más atención a ella y al bebé desde entonces. Pagaba casi todo lo que quería para poder atraerla a un falso sentido de seguridad. Salía y le compraba cosas al azar que sabía que le gustaban y le decía que dejara de gastar su dinero cuando todo lo que podía hacer era pedírmelo. Ella aceptó, siendo la bruja codiciosa que era. Me pregunté qué le había dicho a mi padre, pero después de entonces dejó de traer cosas nuevas a casa. Convencí a mi padre de comprar un nuevo apartamento en algún lugar de la ciudad para que pudiera pasar tiempo de calidad con su novia, quien también desconocía el hecho de que mi padre era un bastardo mentiroso y tramposo. Me dijo que iba a proponerle matrimonio y me alegré, ya que eso añadía un nuevo giro a mis planes. Mientras pasaba más tiempo con Sue, ella aún encontraba tiempo para enviar mensajes de texto a mi padre y para que se encontraran. Podía ver todo en tiempo real, pero no dije nada. En ese momento, ni siquiera estaba desconsolado de nuevo, solo quería arrastrarlos por el infierno por lo que me habían hecho pasar. Mi padre consiguió un nuevo apartamento y se mudó del apartamento de Sue. La convencí de venderlo y hacer una inversión a largo plazo con el dinero. Le pedí que comprara criptomonedas. La moneda era inestable y probablemente se volvería obsoleta pronto. Ella aceptó y yo ayudé a manejar toda la transacción. Tomé el control de sus finanzas y descubrí que estaba prácticamente en quiebra.
Al parecer, había estado recibiendo solo regalos de sus sugar daddies en lugar de dinero y, como había dejado de trabajar, no tenía fuente de ingresos. Continué recopilando pruebas en los meses previos a la boda. Mi padre me preguntó si podía proponer matrimonio a su verdadera novia en la cena de ensayo y acepté. Las transcripciones que hice de sus conversaciones habían llegado a ser casi tan gruesas como un libro entero. Le dije a un amigo que tenía una editorial que quería convertir las transcripciones en pequeños libros con unas 30 copias. Ese era el número de personas que esperábamos en la cena de ensayo de la boda, incluyendo la familia y amigos de Sue. Compilé todo en el libro, al que titulé Sugar Baby Sue. Estaba destinado a ser un éxito. Hice arreglos con la planificadora de la boda para incluir el libro en la bolsa de regalos que estábamos dando a todos en la cena de ensayo. La planificadora de la boda leyó una copia del libro y se puso roja. Le dije que no le dijera nada a mi futura exprometida sobre el libro si no quería perder el bono que iba a recibir. También le dije que cancelara todas las reservaciones que habíamos hecho para la boda, ya que no iba a suceder, y que mantuviera todo en secreto. Afortunadamente, pude recuperar mi dinero de algunos de los proveedores con los que habíamos contratado. Hice un montaje de todos los videos y los comprimí en un solo video, añadí efectos especiales y todo. Hablé con la novia de mi padre y le conté todo lo que había estado sucediendo entre el hombre que ella amaba y la mujer que yo amaba. Estaba desconsolada y quería romper con él de inmediato, pero le rogué que esperara hasta que terminara con mi venganza. En la cena de ensayo de la boda, mi padre se levantó y fue al podio para tomar el micrófono. Le hice una señal al DJ y a la novia de mi padre mientras mi padre hablaba de todos los valores del matrimonio y cómo sabía que Sue y yo haríamos una gran pareja. El DJ se estaba preparando para reproducir el video que le había enviado. Cuando mi padre sacó el anillo que iba a usar para proponer, toda la audiencia se quedó sin aliento. Él pensó que era por el anillo, pero era por el video que se estaba reproduciendo en el fondo. No hace falta decir que todos quedaron horrorizados. Al final del video, les dije que revisaran el libro especial que estaba en las bolsas de regalos. La fiesta terminó con los padres de Sue gritando y gritándole a ella. Me fui sin ella y regresé a casa. Mientras habíamos estado en la fiesta, había arreglado que sus cosas estuvieran afuera de la casa y cambié las llaves y el código de acceso a la casa. Ella debe haber logrado conseguir un transporte a casa porque la escuché golpeando la puerta en algún momento durante la noche. Al día siguiente, le envié un mensaje largo diciéndole que si no había captado la indirecta, ya no quería tener nada que ver con ella y que ni siquiera intentara usar al niño como excusa para permanecer en mi vida. Le dije que cuando naciera el bebé, debería hacer que su abogado se pusiera en contacto conmigo para que pudiéramos hacer una prueba de ADN. Y que solo los resultados determinarían si volvería a hablar con ella. No me molesté en enviarle mensajes a mi padre, lo bloqueé en todas partes en las redes sociales y cambié mis líneas. Incluso vendí mi casa y compré un apartamento en la ciudad. Corté completamente el contacto con él. Actualización. Han pasado 9 meses desde entonces y Sue me contactó a través de mi abogado. El bebé tenía 3 meses y ella quería hacer la prueba de ADN. Los resultados llegaron y no soy el padre del bebé y tampoco lo es mi padre. Finalmente puedo cortarla completamente de mi vida.